Hola a todos. En la sesión de hoy vamos a tratar un tema que tiene gran relevancia dentro de el análisis jurídico y la asesoría jurídica que se debería prestar a empresas y a personas naturales en el marco de transacciones internacionales, pero que frecuentemente se deja de lado, que es el régimen cambiario y de inversiones internacionales en Colombia. Este tema tiene gran importancia porque, digamos, no es desconocido que muchos de los negocios que se realizan en Colombia se realizan con partes que están fuera del país, es decir, que su residencia está en el exterior. Producto de esos negocios se hacen transferencias de recursos, capital líquido en la mayoría de ocasiones, y esas transferencias tienen implicaciones legales. Muchas veces dentro de esa asesoría legal se prima analizar otro tipo de normativa, como es por ejemplo la societaria o la tributaria, y se deja de lado asuntos como lo son los cambiarios. Entonces, de ahí importante que, digamos, que se revise y que se tenga en cuenta. Entonces, para empezar, es muy importante tener en cuenta los fundamentos constitucionales, legales y normativos de este régimen. A continuación, digamos, señalaré, entre otras, estas normas que ustedes pueden ver, que son, en primer lugar, la Constitución Política de Colombia, que da fundamentos constitucionales, no solo a las entidades que realizan el control sobre este régimen, sino a entidades como el Banco de la República, que es quien diseña e implementa los procedimientos relativos a los asuntos cambiarios. Tenemos también la Ley Novena de 1991, la Resolución 1 de 2018, que es prácticamente la resolución emitida por la Junta Directiva del Banco de la República, que cobija en la mayoría de aspectos los procedimientos cambiarios y la regulación también de inversiones internacionales. El Decreto Único 1068 de 2015, modificado por el Decreto 119 de 2017, que es el estatuto formal de las inversiones internacionales. Es decir, algunas de las normas que ustedes ven ahí, incluyendo la resolución 1 de 2018, regula aspectos de las inversiones internacionales, pero no a plenitud. En este decreto se encuentran el detalle de esas operaciones. Y la circular reglamentaria externa, DCIN 83, emitida por el Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República, que detalla puntualmente todos los procedimientos relativos a las operaciones de obligatoria canalización, que les explicaré más adelante. Es importante tener en cuenta que este mercado de divisas, es decir, el mercado donde tenemos un flujo, un tránsito de una jurisdicción a otra, en realidad de la jurisdicción colombiana al exterior o del exterior a la jurisdicción colombiana, está dividido en dos tipos de mercados. Un mercado libre, que es el mercado en el cual se le permite a los residentes colombianos realizar operaciones en una divisa, una moneda, digamos, distinta al peso colombiano, sin tener que cumplir con obligaciones adicionales al propio de la transacción. Por otro lado está el mercado cambiario formalmente establecido, que es el compuesto por las operaciones de obligatoria canalización. Son operaciones de obligatoria canalización, ¿por qué? Porque implica para el residente en Colombia, que tendrá que realizar una serie de procedimientos, incluyendo declaraciones de cambio, y otro tipo de documentos de tipo cambiario, que deberá presentar ante entidades que más adelante les explicaré, por el cumplimiento de ciertas obligaciones. Dentro de esas operaciones de obligatoria canalización encontramos lo que son importaciones y exportaciones, tanto de bienes y de servicios, inversiones de capitales del exterior en Colombia, inversiones colombianas en el exterior, operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país. En este caso es importante tener en cuenta que son operaciones donde el acreedor puede ser un residente colombiano o el acreedor puede ser una persona en el exterior. Asimismo, todas aquellas que impliquen o puedan implicar pagos o transferencias en moneda extranjera entre residentes y no residentes en el país. Y operaciones de avales y garantías, así como operaciones de derivados financieros.
Importantísimo tener en cuenta quiénes son residentes, porque en la medida en la que sean residentes o no residentes, estarán sujetos al cumplimiento de ciertas obligaciones. Entonces, para eso es importante tener en cuenta que las operaciones, digamos, las personas naturales colombianas que habiten en el territorio colombiano se consideran residentes, asimismo las extranjeras que permanezcan continua o discontinuamente dentro del territorio colombiano por más de 183 días calendarios, incluyendo los días de entrada y de salida durante el lapso de un año, un periodo de 365 días consecutivos. Esto también aplica para personas jurídicas, entidades de derecho público y también para entidades sin ánimo de lucro que tengan su domicilio en Colombia. Igualmente para sucursales de sociedades extranjeras establecidas en el país. Bueno, entonces, teniendo en cuenta, digamos, lo que les expliqué anteriormente de las operaciones de obligatoria canalización, hay dos mecanismos de canalización de divisas, es decir, las monedas extranjeras que puede enviar un no residente en Colombia o que yo como residente quiero enviar al exterior para el pago de obligaciones que tenga. Entonces existen dos tipos que son las cuentas de compensación. Una cuenta de compensación son cuentas que puede tener un residente colombiano en moneda extranjera con un banco en el exterior. Ejemplo, yo tengo una cuenta con el banco JP Morgan en Nueva York y esa cuenta está en dólares americanos. Yo la puedo tener allá y no tiene ninguna obligación cambiaria, no implica ningún registro en Colombia de esa cuenta si yo la utilizo para operaciones del mercado libre, que fue las que les expliqué previamente. O en el caso de pues que yo realizo operaciones de obligatoria canalización, ejemplo, realizo el pago de una importación, que productos que compré del exterior los importé y necesito hacer ese pago al exterior, pero el pago lo voy a hacer con divisas que tengo en mi cuenta en JP Morgan. En ese caso será necesario que yo realice un registro ante el Banco de la República y esa cuenta ya no va a ser una cuenta del Mercado Libre, sino que yo como residente colombiana voy a tener una cuenta de compensación y tendré que cumplir unas obligaciones adicionales por realizar operaciones de obligatoria canalización, por realizar pagos al exterior a través de esa cuenta que tengo digamos, en el exterior con el banco JP Morgan. En segundo lugar, se puede a través de intermediarios del mercado cambiario. Son diferentes intermediarios del mercado cambiario. Dentro de esos encontramos los bancos comerciales, entidades de crédito, corporaciones financieras, algunas cooperativas están habilitadas para hacer operaciones en moneda extranjera y bancos de segundo nivel como lo son Bancoltex, por ejemplo. El sistema cambiario está compuesto por declaraciones que son, digamos, las que ustedes pueden ver ahí, pero estas operaciones tienen, digamos, una particularidad y es que anteriormente se llamaban formularios. Entonces se conocían formulario 1, 2, 3, 4, 5 y este era el manejo que le daban generalmente. Posterior a una modificación del año 2017, pasaron a llamarse información de datos mínimos de la declaración de cambio por la operación en particular que yo realizara. Entonces, por ejemplo, hay por importaciones de bienes, que sería el formulario 1, por exportaciones de bienes, formulario número 2, por endeudamiento externo, formulario 7 y 6, y así. Pero en el caso, digamos, de las operaciones de obligatoria canalización, es muy importante tener diferenciadas el tipo de declaración de cambio que yo debo presentar ante la entidad competente. Bueno, para el tema de las cuentas de compensación, también quienes tengan una cuenta registrada, una cuenta en el exterior, registrada como cuenta de compensación en Colombia, se ven obligados a hacer unos reportes mensuales al Banco de la República por los movimientos que realizan a través de sus cuentas. Entonces puede pasar, por ejemplo, que a través de mi cuenta de JP Morgan yo haga pagos que pertenezcan al mercado libre y que no deba reportarlos. Pero también puede ser que yo haga pagos por acciones que compré en el exterior, que serían de inversión colombiana en el exterior,
el pago de una importación que realicé o incluso el pago de un crédito que me otorgó una entidad del exterior. En ese caso, yo tendré que presentar unas declaraciones de cambio adicionales e informarle al Banco de la República en qué consistieron esos, digamos, esos movimientos de capitales. Adicionalmente, hay unos formularios cambiarios que son para el régimen de inversiones internacionales, que se los explicaré más adelante, que no implican el tránsito de divisas, pero que para efectos estadísticos del Banco de la República es importante tener el control de qué inversiones se tienen en Colombia, qué flujos de capital entraron a Colombia y qué flujos de colombianos pues de capital se encuentran en el exterior. Entonces, ahora sí, el régimen de inversiones internacionales, que a diferencia del anterior, como les decía, no implica la realización digamos, de un tránsito de divisas. En este caso, debemos tener en cuenta que hay unos sectores económicos especiales donde la inversión extranjera se encuentra limitada. En principio, Colombia tiene un régimen de inversión abierta, es decir, no tenemos limitaciones para tener inversiones extranjeras, digamos, inversiones del exterior en Colombia, sino que pues, es abierto, pero tiene las limitaciones cuando se trae inversión para actividades de defensa y seguridad nacional, en el caso de procesamiento y disposición de desechos, basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas que no se produzcan en el país, para sociedades concesionarias de servicios de televisión abierta, las cuales no pueden tener una inversión extranjera superior al 40% del capital social de la concesionaria. Y entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, se puede dar en esas, digamos, en estas excepciones, en estas 4 excepciones, pero tiene unas obligaciones adicionales por parte del inversionista y obviamente otro tipo de restricciones. Esta inversión extranjera en Colombia se puede dar de 2 formas. Es una inversión que se conoce como inversión directa y una inversión que se da inversión en portafolio, que ya es en activos propiamente financieros. Por ejemplo, en acciones que estén cotizadas en bolsa. Ese es uno de los ejemplos. Bueno, en realidad digamos, ese es el ejemplo más común que se da sobre la inversión de portafolio. Una inversión directa que se da usualmente en sociedades nacionales de todo tipo, es decir, no discrimina si es una SAS, una sociedad limitada, no le discrimina en sucursales. Al respecto de esto sí es importante tener en cuenta que hay 2 tipos de sucursales, las del régimen general, una sucursal cualquiera de una sociedad extranjera, o del régimen especial, que el régimen especial son sucursales de sociedades extranjeras del régimen de hidrocarburos. Bueno, también inversión en inmuebles, en negocios fiduciarios, en actos o contratos sin participación de capital, como por ejemplo un consorcio o una unión temporal, inversión en fondos de capital privado y en activos intangibles, que es una nueva modalidad. Esto suele pasar cuando se hacen, por ejemplo, inversiones a través de activos como licencias o patentes. Y tenemos una inversión colombiana en el exterior que es, digamos, puede ser, un ejemplo, se divide en dos tipos, que es la inversión de capital colombiana en el exterior. Por ejemplo, cuando un colombiano tiene acciones en una sociedad, en una LLC en Estados Unidos, o cuando tiene inversiones financieras o en activos radicados en el exterior. Sobre este segundo punto, por ejemplo, el colombiano que tiene un inmueble en el exterior, esto no es necesario declararlo obligatoriamente ante el Banco de la República. Tiene unas excepciones para su registro. Entonces, no, digamos, son 2 tipos de inversiones colombianas en el exterior. Estas inversiones que acabamos de ver tienen diferentes formas de realizarse. Entonces, el primero de ellos y la más frecuente es en divisas, que es cuando yo le emito acciones a mi accionista no residente en Colombia y este me tiene que hacer el pago de esas acciones. O
como sucede muchas veces cuando constituyo una sociedad y tengo que hacer el pago de ese capital inicial. Entonces el inversionista extranjero me hace un giro desde el exterior a la cuenta donde se va a hacer pues a la cuenta de la sociedad constituida o de la sociedad, bueno, recién constituida o que ya está constituida. Y en ese caso hay un registro automático de la inversión con la presentación de un formulario 4. Entonces yo canalizo mis divisas, hago una negociación con el intermediario del mercado cambiario, donde yo le vendo las divisas que me llegaron y él me vende pesos colombianos y me los va a depositar en mi cuenta. Y ahí yo tendré mi capital inicial pagado o mis acciones emitidas pagadas. A través de actos o contratos lícitos, esto es, por ejemplo, cuando la gente trae dineros previamente como anticipos para futuras capitalizaciones, ya los ha legalizado en Colombia, ya están, digamos, forman parte del patrimonio de la sociedad colombiana, y como ya están pesos colombianos, yo no tengo que canalizar nuevamente mis recursos, sino que lo único que tengo que hacer es decirle al Banco de la República, como, oigan, voy a capitalizar estos anticipos y le emito a ese inversionista extranjero 500 acciones. Entonces, eso es, y no implica un trámite contra un intermediario, con un intermediario del mercado cambiario. También sucede en el tema de reorganizaciones empresariales, que no siempre implican un tránsito de divisas de una jurisdicción a otra, pero que producto de eso, por ejemplo, de una fusión entre dos empresas colombianas, me va a pasar que la inversión de un accionista, puede ser, no sé, de la empresa absorbida, se va a modificar por efecto de esa fusión. Entonces yo debo informarle al Banco de la República que eso está pasando. Bueno, también para sustituciones de inversiones, que en este caso tiene un plazo de 12 meses contados, perdón, de 6 meses contados a partir de la inscripción en el libro de accionistas. Y esto ocurre cuando yo hago una cesión de acciones entre dos no residentes. Entonces, un ejemplo sería cuando una SAS tiene dos accionistas que son no residentes, por ejemplo, los dos están en Estados Unidos, y uno le cede su inversión al otro. Entonces yo voy a hacer un procedimiento simultáneo que consiste en que cancelo la inversión del cedente y registro la inversión del cesionario. También es, por efectos estadísticos, algo que necesita saber el Banco de la República. Y cancelaciones, por ejemplo, cuando desaparece la empresa receptora de la inversión por una liquidación. Ahí ya este no residente pierde su participación accionaria y también será necesario informarle al Banco de la República. Bueno, finalmente y para terminar, y creo que es como la parte más relevante que las personas deberían tener en cuenta en relación al régimen cambiario, es el tema sancionatorio, que es bastante estricto y que al existir un desconocimiento de la norma cambiaria, muchos residentes colombianos, empresas, e incluso también se hace extensible a los inversionistas extranjeros o a los no residentes, pueden verse sancionados por efectos del incumplimiento de esas obligaciones. Entonces, la superintendencia, tenemos tres entidades realmente. La superintendencia de sociedades en primer lugar, la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y la superintendencia financiera. Esta última realiza un control sobre los intermediarios del mercado cambiario, es decir, que actúen conforme a los procedimientos establecidos por el régimen cambiario y de inversiones internacionales en relación digamos, a las operaciones de cambio que se realizan a través de ellos. Entonces, no es una aplicación como tal directa para las partes involucradas dentro de la operación transnacional. La Superintendencia de Sociedades, entonces, tiene competencia en asuntos de inversiones internacionales, de endeudamiento externo no originado en operaciones de comercio exterior, y tiene un gran problema, y es que el decreto a partir del cual la Superintendencia de Sociedades establece estas multas no está regulado totalmente, no está tasado qué tipo de infracción, qué tipo de infracción genera determinada multa, sino que solamente dice que son sanciones hasta el 200% de la operación investigada. En la práctica, estas sanciones van del 5 al 10%.
y tienen una caducidad de 2 años contados a partir del momento de la infracción. Bueno, en segundo lugar está la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la DIAN, que tiene una competencia residual, es decir, es competente para todo lo que no conoce la Superintendencia de Sociedades, que está mencionado en el punto primero. Sus multas sí son determinadas, es decir, están tasadas según el tipo de infracción. La multa será usualmente del 100%. Y tiene algo particular, y es que la caducidad de esa facultad sancionatoria es de 5 años. Entonces es muchísimo más estricta que la de la Superintendencia de Sociedades. De ahí la importancia también que cuando se realicen operaciones de obligatoria canalización, se guarden los documentos soporte de esas operaciones por el plazo, por el tiempo de la caducidad. Es decir, si es de la supersociedad, es la competencia de esa operación, serán 2 años, y si es de la DIAN, pues deberán ser 5 años que yo conserve esos soportes para efectos posteriores de una investigación. Bueno, ya con esto finalizo. Espero realmente que les haya gustado, que haya sido fácil de entender. No es un tema usual y es complejo de alguna forma poderlo, uno, entender, y dos, aplicarlo en la práctica en diferentes operaciones, pero que es pues muy importante al menos tenerlo en cuenta y analizarlo eventualmente.